Un amable mecánico repara la silla de ruedas de un niño y semanas después, un jet privado le trae un regalo increíble. El pueblo era un mosaico de acero oxidado y pavimento agrietado, un lugar donde la industria había prosperado, pero ahora luchaba contra el implacable desgaste del tiempo. El aire olía a petróleo y hierro, una mezcla de vieja ambición y lenta decadencia. En el corazón se alzaba el taller de Daniel, un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido que apenas se aferraba a la estructura. Dentro, el olor a grasa de motor y metal lo impregnaba todo. Las herramientas cubrían las paredes como reliquias de un pasado mejor. Antaño, este taller había estado lleno de vida con el zumbido constante de los motores, las risas de los clientes satisfechos, el repiqueteo de las llaves inglesas contra el acero. Ahora, permanecía casi en silencio, los ecos de su pasado ahogados bajo el peso de las facturas crecientes y la disminución de clientes. Daniel se secaba las manos con un trapo manchado, tenía los dedos entumecidos por años de trabajo y las articulaciones le dolían de un modo que nunca se desvanecía del todo. Los años lo habían desgastado, más de lo que le gustaba admitir. Su cabello, antes espeso y oscuro, ahora estaba entrecano, y las arrugas de su rostro denotaban noches de insomnio y preocupaciones interminables. No siempre había estado tan cansado, tan resignado al lento derrumbe de todo lo que había construido. Hubo un tiempo en que creyó en algo más grande, en la idea de que el trabajo duro siempre daba sus frutos. Pero el tiempo tenía la capacidad de despojarnos de las ilusiones, dejando solo la cruda realidad. La lluvia había empezado esa misma tarde, una llovizna lenta e implacable, que convertía las calles en ríos de mugre. La observó desde la puerta abierta del garaje del taller. El neón de un letrero lejano parpadeaba sobre el pavimento mojado. Había pasado la mayor parte del día trabajando en un viejo sedán, uno de los pocos trabajos que le quedaban, cuando oyó el leve y desigual traqueteo de las ruedas sobre el hormigón. Se giró, entrecerrando los ojos a través de la tenue luz, y los vio. Un niño en una silla de ruedas destartalada, con sus pequeñas manos agarradas a los reposabrazos, su padre empujando tras él con cansada determinación. El hombre parecía haber llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. Su ropa estaba desgastada por las costuras, sus ojos ensombrecidos por el agotamiento, el típico de las batallas que parecen no tener fin. El niño, a pesar de la evidente dificultad para moverse bajo la lluvia, se mantenía erguido, con expresión tensa pero decidida. Daniel no necesitaba oír su historia para saberlo. Lo había visto antes, la desesperación silenciosa, la silenciosa súplica de ayuda que pocos atendían. Mientras el niño avanzaba rodando, una de las ruedas se enganchó en una grieta del pavimento, desplazándola hacia un lado. Un fuerte crujido metálico resonó por la tienda y, de repente, la rueda delantera cedió por completo, haciendo que el niño se tambaleara hacia adelante. Su padre lo sujetó justo a tiempo, pero el daño ya estaba hecho. La silla de ruedas estaba torcida. Un lado se desplomó hacia adentro y la rueda apenas se aferraba a su juntura oxidada. El niño exhaló bruscamente, aferrándose a los bordes del asiento mientras se estabilizaba, pero no dijo nada. Ninguna queja, ningún arrebato, solo una silenciosa aceptación, como si esto fuera solo otro pedazo del mundo que se desmoronaba bajo sus pies. El padre se pasó una mano por el pelo húmedo, con la frustración apenas contenida. Habló con rapidez, explicando cómo la silla llevaba semanas dando problemas, cómo habían intentado que durara, cómo el coste de un reemplazo era superior al que podían asumir. Su voz tenía el peso de un hombre que se había quedado sin opciones, que se había visto obligado a pedir ayuda demasiadas veces. Daniel escuchó, fijándose en cada detalle, cómo las manos del padre temblaban ligeramente a los costados, cómo el niño permanecía sentado, completamente quieto, con el rostro indescifrable pero la mirada penetrante y observadora. Daniel miró la silla de ruedas, el óxido que se extendía por el armazón, el acolchado desgastado, las reparaciones improvisadas que apenas la habían mantenido en pie. No necesitó pensarlo dos veces. Se arrodilló junto a ella, pasando las manos por la rueda rota, sintiendo los tornillos sueltos, cómo el armazón metálico se había debilitado con el tiempo. Había arreglado cosas peores. Podía arreglar esto. Se enderezó, asintió una vez y les dijo que esperaran. Se movía con determinación, recogiendo herramientas,
secándose la llovizna de la frente mientras trabajaba. La lluvia repiqueteaba contra el techo, constante y rítmica, llenando el silencio. Mientras aflojaba la rueda dañada, sintió al chico observándolo, con su mirada tranquila llena de curiosidad. Daniel no estaba acostumbrado a la compañía mientras trabajaba, sobre todo a la que le hacía sentir que cada movimiento significaba algo. Después de un rato, el chico habló. Preguntó sobre las herramientas, sobre cómo encajaba el metal, sobre cómo Daniel sabía qué arreglar. Su voz era cuidadosa, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Daniel respondía entre ajustes, explicando la mecánica, el propósito de cada pieza. Le habló al chico de los motores, del funcionamiento de los coches, de cómo las máquinas, como las personas, podían desgastarse pero no romperse si alguien se preocupaba por arreglarlas. El chico escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos oportunos, con los dedos rozando distraídamente el reposabrazos de la silla. Entonces habló de su sueño, de cómo quería construir cosas, de cómo quería ser ingeniero, de cuánto le encantaba cómo las máquinas podían desmontarse y reconstruirse para ser mejores. Sus ojos se iluminaron al hablar, su voz ahora más fuerte, ya no mesurada, sino llena de algo que Daniel no había visto en mucho tiempo: esperanza. Y Daniel se vio a sí mismo en esa esperanza, en esa pasión. Vio al niño que una vez fue, el que creyó en lo imposible antes de que el mundo lo desgastara. Mientras Daniel apretaba el último tornillo, sintió un cambio en su interior. No se trataba solo de arreglar una silla de ruedas. Se trataba de algo más profundo, algo que casi había olvidado. El simple acto de bondad, los pequeños momentos que importaban más que nada. Se limpió las manos con un trapo, se levantó y le dijo al chico que lo intentara. El chico dudó antes de agarrar las ruedas, probando el movimiento. La silla rodaba suavemente, sin traqueteos ni resistencia. El padre exhaló, relajando los hombros por primera vez desde que llegaron. El chico miró a Daniel. Algo tácito se transmitía entre ellos. Gratitud, comprensión, tal vez incluso admiración. Daniel los observó mientras se marchaban. El chico se movía con más libertad. El padre caminaba a su lado, con un alivio evidente en su postura. Se quedó de pie en el garaje abierto, observando cómo la lluvia difuminaba sus figuras al desaparecer en la noche. Debería haberse sentido tonto por perder su tiempo, por arreglar algo sin pagar cuando apenas podía pagar el alquiler. Pero no se sintió así. En cambio, sintió que algo se asentaba en su interior, algo firme y real. En un mundo que a menudo se sentía frío e indiferente, había hecho algo que importaba, y de alguna manera, eso era suficiente. Las noches se alargaban, la oscuridad oprimiendo a Daniel como el peso de las deudas que pesaban sobre su cabeza. El tic-tac rítmico del reloj en su taller marcaba el paso del tiempo con silenciosa firmeza, cada segundo acercándolo a lo inevitable. El garaje estaba más vacío que nunca. Su desorden habitual ahora era un mero recordatorio de tiempos mejores. Los clientes que antes llenaban el espacio con conversaciones y risas habían menguado, atraídos por el taller mecánico más elegante y eficiente al otro lado de la ciudad. No era solo la tecnología lo que los hacía irse, sino la ilusión del progreso, de algo más nuevo y confiable. Su taller, con sus azulejos agrietados y su equipo antiguo, se había convertido en una reliquia más de un pasado que la gente ansiaba olvidar. Estaba sentado en su banco de trabajo, con los dedos apretándose las sienes. La creciente presión detrás de sus ojos amenazaba con convertirse en dolor de cabeza. El casero había vuelto ese mismo día, con la voz impregnada de una impaciencia apenas disimulada, recordándole a Daniel que el alquiler estaba atrasado. La advertencia había sido sutil pero firme. La próxima visita no sería tan amable. Él asintió, prometió que se ocuparía de ello, sabiendo perfectamente que las promesas no le mantendrían las puertas abiertas. Sus facturas se habían convertido en un segundo juego de herramientas esparcidas por su escritorio, cada sobre, otra prueba de que estaba perdiendo la batalla. A pesar de todo, se aferraba al recuerdo de ese día, el rostro de Ethan iluminándose mientras su silla de ruedas rodaba suavemente por el pavimento, la forma en que el chico lo había mirado, no como un mecánico con dificultades, sino como alguien que había marcado la diferencia. Era una tontería, tal vez, creer que un acto tan pequeño pudiera compensar la aplastante realidad de su situación. Y sin embargo, en los momentos de tranquilidad,
Cuando el agotamiento amenazaba con hundirlo, era ese recuerdo lo que lo mantenía en pie. Las noches se difuminaban en una neblina de horas de insomnio y trabajo inacabado. La lluvia iba y venía, tamborileando contra el techo de hojalata de la tienda, enmascarando el silencio que se había arraigado con la ausencia de clientes. Trabajó hasta que le dolieron los dedos, con la esperanza de que si seguía moviéndose, si seguía arreglando algo, podría escapar del colapso inminente. Pero la verdad era innegable, se le acababa el tiempo. Entonces, una noche, justo cuando se disponía a cerrar, lo alcanzó el familiar sonido de pasos apresurados. Se giró, y la imagen de Mark, empujando una silla de ruedas visiblemente rota por la entrada del garaje, lo detuvo a mitad de camino. El pánico en los ojos de Mark era inconfundible, su respiración entrecortada por las prisas por llegar. Ethan permanecía rígido en la silla, con las manos agarrando los reposabrazos con fuerza, los nudillos pálidos por la presión. Incluso antes de que Mark hablara, Daniel lo supo. Esta vez, la silla de ruedas no tenía salvación. El chasis se había derrumbado por completo, el eje delantero estaba torcido y la rueda izquierda colgaba en un ángulo antinatural. El metal desgastado finalmente había llegado a su punto límite. Mark se pasó una mano por la cara, con la voz ronca, mientras explicaba que le habían reducido las horas en el trabajo. Lo había intentado todo, buscado por todas partes, pero no había manera de que pudiera permitirse una silla de ruedas nueva. Su voz se quebró en las últimas palabras. La frustración se desbordaba. Un hombre que había pasado demasiado tiempo luchando batallas que parecía imposible ganar. Daniel sintió el peso de la desesperación sobre él. Se arrodilló junto a la silla, examinando los daños, sabiendo ya lo que encontraría. No era una reparación sencilla. No era algo que pudiera arreglar con unos cuantos tornillos apretados y una rueda nueva. La silla había desaparecido, y con ella la capacidad de Ethan para moverse por sí solo. Por primera vez en mucho tiempo, la duda le arañó el pecho a Daniel. Le quedaba tan poco, apenas lo suficiente para mantener las luces encendidas, apenas lo suficiente para comprar comida al final de la semana. Y, sin embargo, al levantar la vista y encontrarse con la mirada firme de Ethan, supo que no tenía otra opción. El chico nunca había pedido compasión, nunca se había quejado de sus dificultades. Simplemente había seguido adelante, a pesar de todo lo que el mundo le había lanzado. La decisión se tomó antes de que Daniel pudiera detenerla. Sus últimos ahorros, el dinero que había guardado por si las cosas empeoraban, bastaría para conseguir las piezas, para reconstruir la silla desde cero. Era imprudente, era ilógico, pero nada de eso importaba ante la realidad de que, sin esto, Ethan estaría atrapado. Mientras asentía, el alivio que inundó el rostro de Mark fue casi suficiente para ahogar la persistente voz en la cabeza de Daniel, que le decía que acababa de sellar su propio destino. Trabajó hasta altas horas de la noche, con el agotamiento ardiendo en los bordes de su mente mientras desmontaba la silla rota, pieza por pieza. El taller estaba en silencio, salvo por el sonido constante de sus herramientas, el movimiento rítmico que mantenía a raya sus pensamientos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la penumbra de un pequeño apartamento, Ethan estaba sentado encorvado sobre una pila de papeles, con los dedos temblorosos mientras agarraba un lápiz. Las cartas se habían convertido en un ritual nocturno, cada una dirigida a un nuevo nombre, a un nuevo lugar, una súplica escrita con toda la silenciosa determinación de la que era capaz. Escribía sobre Daniel, sobre el hombre que lo había ayudado cuando nadie más lo había hecho, sobre la bondad que había pasado desapercibida para el resto del mundo. Las palabras se confundían a veces, sus manos luchaban por seguir el ritmo, pero se negaba a detenerse. Las primeras cartas habían quedado sin respuesta, perdidas en el vaivén de oficinas corporativas y secretarias que las desestimaban sin mirarlas 2 veces. Pero Ethan no se rindió. Escribió, envió y esperó. Y entonces un día, una carta, una sola carta, llegó a las manos de alguien que leía más allá de la tinta de la página. Alguien que no veía una simple súplica de ayuda, sino una historia que merecía la pena escuchar. Alguien con el poder de cambiarlo todo. El peso de la derrota se había apoderado de Daniel como una densa niebla, densa e inquebrantable. La tienda, antaño un lugar con un propósito, estaba al borde del olvido.
El aviso de desalojo sobre el escritorio ya no era una advertencia, sino una promesa, una de la que no podía escapar. El fajo de facturas impagadas permanecía intacto junto a él. Su presencia le recordaba que su tiempo se había agotado. Los últimos días habían sido tranquilos, la ausencia de clientes más agobiante que la propia ruina financiera. No quedaba nada por lo que luchar, nada que salvar. Las herramientas, sus compañeras de toda la vida, yacían esparcidas sobre el banco de trabajo, intactas durante horas. Había gastado lo que le quedaba de dinero en reparar la silla de ruedas de Ethan, una decisión de la que no se arrepentía, pero que selló su destino. Había hecho las paces con ello, o eso creía. La idea de cerrar las puertas por última vez le provocó un dolor en el pecho, más intenso de lo que había previsto. Había pasado décadas construyendo este taller, volcándolo todo en cada tornillo apretado, en cada motor restaurado. Y ahora, todo quedaría reducido a nada más que un recuerdo. Entonces, el zumbido de un coche que se acercaba rompió el silencio. No eran los motores chisporroteantes de los viejos vehículos en los que estaba acostumbrado a trabajar, sino algo suave y refinado, el tipo de coche que no encajaba en un lugar como este. Daniel se enderezó, limpiándose la grasa de las manos con sus vaqueros desgastados, mientras observaba cómo un elegante sedán negro se detenía frente al taller. Las puertas se abrieron con una precisión silenciosa, y del asiento del pasajero apareció un hombre que Daniel reconoció al instante, aunque nunca lo había visto en persona. Nathan Carter, un nombre que se mencionaba en los círculos empresariales con admiración y asombro. El multimillonario empresario, conocido por revolucionar la tecnología médica, se alzaba en la penumbra con una presencia que llamaba la atención. Vestido elegantemente, sus movimientos transmitían una confianza discreta, pero su expresión no era de arrogancia. Era algo más, algo indescifrable. Daniel apenas tuvo tiempo de procesar la surrealista visión cuando el rugido sordo de un avión aproximándose llenó el aire. Alzó la vista al cielo, siguiendo la aeronave privada mientras descendía hacia la pista de aterrizaje cercana. Aterrizar era una imposibilidad en su mundo. Había pasado las últimas semanas preparándose para el fracaso, pero aquí había algo tan incomprensible que por un momento se preguntó si el agotamiento finalmente lo había vencido. Carter dio un paso adelante, observando el garaje con una mirada mesurada antes de fijar su atención en Daniel. Luego, con pasos pausados, acortó la distancia entre ellos. No hubo charlas triviales ni formalidades innecesarias. Cuando finalmente habló, sus palabras tenían una gravedad que a Daniel le aceleró el pulso. La carta de Ethan había llegado. De todas las manos por las que pudo haber pasado, de todos los lugares donde pudo haber sido desechada, había llegado a la única persona que podía cambiarlo todo. Carter explicó que había leído las palabras de Ethan, no una, sino varias veces. La historia del chico había tocado algo profundo en él, algo personal. Había construido su imperio sobre la innovación, devolviendo la vida a las personas, pero incluso en su éxito, rara vez se encontraba con una historia que resonara con tanta sinceridad. Ethan había escrito sobre un hombre que no tenía nada, y sin embargo lo dio todo. Un hombre que vio a un niño necesitado, y a pesar de su propio sufrimiento, eligió la bondad. Daniel apenas respiraba mientras Carter hablaba, con voz firme, con una intención inquebrantable. El multimillonario no había venido por obligación. Había venido con una oferta, una asociación como nunca antes Daniel hubiera imaginado. Quería que Daniel ayudara a desarrollar dispositivos de movilidad de alta gama para niños con discapacidad, no en un laboratorio corporativo, ni detrás de un escritorio, sino en un taller propio, construido según sus especificaciones, un lugar donde pudiera aplicar sus conocimientos de mecánica a algo más grande. Las palabras impactaron a Daniel como un tren de carga. Había pasado años viendo cómo su taller se desmoronaba, creyendo que no tenía nada más que ofrecer al mundo. Y ahora, ante él, se presentaba una oportunidad que desafiaba la razón, seguridad financiera, unas instalaciones de vanguardia, un salario superior a todo lo que jamás había conocido. Era el tipo de oferta con la que la gente soñaba, pero allí estaba, tangible y real, esperando a que la aceptara. Pero dudó. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Había sido un mecánico anónimo en un pueblo que lo había olvidado. Había perdido más de lo que había ganado, y cada vez que creía avanzar, la vida lo arrastraba hacia abajo.
¿Y si esto era solo otro fugaz momento de falsa esperanza? ¿Y si no era lo suficientemente bueno para esto? La duda lo arañó y se negó a soltarlo. Carter no presionó. Simplemente observó, como si comprendiera la tormenta que rugía en la mente de Daniel. Y entonces, con el rabillo del ojo, Daniel vio movimiento. Ethan, sentado en su silla de ruedas recién reparada, lo observaba con una confianza inquebrantable. El chico que había creído en él mucho antes de que él creyera en sí mismo. El chico cuyas manos temblaban al escribir carta tras carta, sin rendirse nunca, sin dudar jamás de que alguien lo escucharía. Daniel sintió un nudo en la garganta. No se trataba de dinero, no se trataba de éxito, se trataba de propósito. Se había pasado la vida arreglando cosas rotas, pero esta era una oportunidad de construir algo desde cero, de cambiar vidas, no solo con herramientas y manos manchadas de grasa, sino con algo mucho más grande. Podía verlo ahora, el futuro extendiéndose ante él, lleno no de callejones sin salida, sino de posibilidades. La vacilación se desvaneció. Sostuvo la mirada de Carter, el peso de su decisión asentándose en él. Y entonces, por primera vez en años, dio un paso al frente, no hacia la incertidumbre, sino hacia algo más grande que él mismo. Una segunda oportunidad, no solo para su taller, no solo para su propia supervivencia, sino para cada niño como Ethan que alguna vez había necesitado que alguien creyera en ellos. Respirando hondo, Daniel aceptó la oferta. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan imposible después de todo. En cuestión de meses, la transformación se completó. El taller, antes ruinoso, lleno de polvo y recuerdos desvanecidos, ahora se erguía como una instalación de vanguardia. El zumbido de los motores había sido reemplazado por el rugido de la maquinaria que creaba algo mucho más grande que los automóviles. Movilidad, independencia, esperanza. Daniel trabajaba junto a ingenieros de primer nivel. Sus manos ya no solo reparaban, sino que creaban. Cada silla de ruedas diseñada, cada innovación creada, llevaba la huella de su trayectoria. Ethan, sentado en una elegante silla de ruedas hecha a medida, mucho más allá de lo que jamás había soñado, observaba con admiración. El niño que antes luchaba por superar cada obstáculo, ahora se movía con naturalidad. A su lado, Mark encontró seguridad en su nuevo trabajo, aliviado de que, por primera vez en años, la estabilidad no fuera solo un momento fugaz, sino una realidad. A pesar del éxito, Daniel nunca olvidó el camino que lo había llevado hasta allí. Sus puertas permanecieron abiertas a familias con dificultades, ofreciendo reparaciones como antes lo había hecho con Ethan. Observando su bullicioso taller, donde ingenieros y mecánicos afinaban nuevos dispositivos de movilidad para niños ansiosos, comprendió el poder de un solo acto de bondad. Cuando Ethan se volvió hacia él, con los ojos brillantes de gratitud, sus palabras tuvieron más peso del que Daniel jamás esperó. No solo había arreglado una silla de ruedas, había puesto en marcha algo imparable, y por primera vez en años él también avanzaba.